mi nombre es Emilio y estáis en vuestro canal Fontanero en Casa. Antes de ir con el interesantísimo tema de hoy, quiero recordaros que aún estáis a tiempo de participar en el sorteo de ropa personalizada, Podéis participar a través del enlace, del vídeo enlace que os voy a dejar en la descripción. Recordaros que es para personas residentes en España y para 5 ganadores. En el vídeo ese que os dejo el enlace tenéis las instrucciones, ¿vale? A través de YouTube, Instagram, Facebook, inclusive TikTok, recibo muchos mensajes con preguntas similares a: Emilio, ¿cuántos radiadores tengo que poner en mi casa? ¿Cuántos elementos tengo que poner en mi salón? ¿Cómo de gordo tiene que ser el diámetro para salir de la caldera o cómo engancho el último radiador? Mis respuestas son muy difusas, inclusive a veces digo, mira, que es que no te puedo ayudar. ¿Y por qué? Porque necesitamos muchos datos a valorar para poder dimensionar bien una instalación, y eso es lo que vamos a ver ahora. Más que nada este vídeo es para justificar el por qué yo no os doy unos datos exactos, o por qué os digo, mira, que es que yo con lo que tú me das yo no puedo ayudarte. No obstante, a pesar de que en este vídeo veamos todos aquellos parámetros que hay que tener en cuenta, luego al final os voy a dar como una regla básica de dimensionamiento. Bueno, primeramente vamos a repasar los dos sistemas fundamentales que tenemos para realizar circuitos de calefacción con radiadores. Lo hemos visto en este canal muchas veces, tenemos vídeos muy explicados, los cuales os voy a dejar el enlace abajo en la descripción, pero por si acaso alguien no lo sabe, vamos a repasarlo. Tenemos unos radiadores con X elementos colocados pues en la vivienda. Una caldera, evidentemente, que es la que nos va a proporcionar el calor para esos radiadores. En el sistema bitubular, básicamente tenemos un tubo general del material que sea, que va hasta el final de la instalación, hasta el último radiador. Esa general van saliendo ramales para enganchar los diferentes radiadores. Un toallero, pam, 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 y también tenemos un tubo general del que sale, por decirlo así, el agua fría, el retorno, que vuelve a la caldera para ser calentado y seguir haciendo ese circuito. El diámetro de esta tubería, eso ya lo veremos, depende mucho de dónde estén colocados, más que nada los elementos. Si hay muchos elementos muy lejos de la caldera, si hay pocos, iremos, evidentemente, el diámetro en cobre, por ejemplo, pues igual se puede partir en 22, por decir algo, poquito a poco, a medida que vamos enlazando radiadores, se puede ir reduciendo a 18, y yo los últimos, los hago a 15. Es un esquema básico. Bien, el sistema monotubular es un sistema que a mí me gusta menos, pero si está bien dimensionado y está muy bien hecho, es mucho más económico y también es bastante rápido, es muy rápido a la hora de calentar. Este sistema se basa en lo siguiente: tenemos evidentemente los radiadores, los elementos en cada uno de los radiadores, la caldera, y abajo tenemos un colector. En el colector hay una serie de llaves. ¿Por qué? Porque el sistema monotubular, en instalaciones más o menos normales, tiene diferentes circuitos, diferentes anillos, ¿vale? Imaginaos una casa normal, pues hemos colocado aquí 2 anillos, y los anillos vamos a tener los que realizar dependiendo de los elementos, al igual que también la tubería. En el colector hay una serie de llaves para cada uno de los circuitos, de los anillos, y la tubería va a un radiador. De este radiador, con llaves monotubulares, va al siguiente radiador del circuito que nosotros hemos calculado. De este radiador sale al otro, y una tubería va directamente al colector para subirla, que se me ha olvidado aquí la flechita, para subirla de nuevo a la caldera. Tenemos otro circuito y es igual, de otra llave, de la misma llave, de una toma de la llave, va al radiador, a otro radiador y vuelve. Sistema bitubular y monotubular. Bueno, vamos ahora con los datos fundamentales que necesitamos nosotros para realizar una buena instalación de calefacción, un buen dimensionado, para saber el número de elementos que necesitamos en cada uno de los habitáculos de nuestra vivienda. Nosotros, los instaladores autorizados, para legalizar una instalación tenemos que justificar, tenemos que hacer unos planos, unos datos y justificar el por qué. Por ejemplo, en el salón hemos puesto 18 elementos de tal modelo, de tal tamaño, ¿vale? Eso lo tenemos que justificar. Primeramente, la potencia del radiador. No es lo mismo tener un radiador, por ejemplo, como este, que es de aluminio y de 70 centímetros de altura,
que tener un radiador de los pequeñitos que colocamos debajo de la ventana del salón, que tiene 45 centímetros. No lo mismo un radiador de aluminio que un elemento, por ejemplo, de hierro, ¿vale? Esos datos los tenemos que tener. La potencia del radiador. Necesitamos saber qué potencia nos proporciona cada uno de los elementos de ese radiador. Eso es vital, eso es lo fundamental. ¿Qué radiador vamos a colocar? Este modelo. ¿Qué nos proporciona? 100 kilocalorías, las que sean. Tenemos ese dato y con ese dato, con los siguientes subdatos, vamos a calcular exactamente el número de elementos por espacio. Ya hemos elegido nuestros radiadores, sabemos la potencia, no tiene por qué ser igual de tamaño, pero sí, es importantísimo la potencia. Y ahora necesitamos saber, pues evidentemente, el espacio que tenemos que calefactar, la habitación. ¿Cuánto mide la habitación? El largo, por la altura, por la anchura. No es lo mismo una habitación, lógicamente, que tenga una altura típica, 2,50, que una habitación de las viejas que igual tiene 3,5. Evidentemente necesitamos más elementos para calefactar 20 metros cúbicos que 60 metros cúbicos. Esto es vital. Otra cosa muy importante, los aislamientos. Si nosotros tenemos una casa moderna con buenos aislamientos, las ventanas, las paredes, las puertas son muy buenas, está todo muy bien aislado, no vamos a necesitar, evidentemente, el coeficiente a aplicar a este cálculo no va a ser el mismo que una casa pues que es vieja, que no tiene aislamiento al exterior, que las ventanas son con una laminita así de cristal y encima son de esas de aluminio, que es que no es que entre el frío, sino que también entran los pájaros. Evidentemente, eso es un coeficiente que hay que aplicar al cálculo, a la justificación que hay que hacer para hacer ese cálculo de los elementos. Orientación. Esto es súper lógico. Imaginaros, yo tengo una casa que me está dando al norte. En el norte no da jamás el sol. Por lo tanto, este coeficiente a aplicar va a ser más alto que si nosotros tenemos una casa que da al sur. ¿Por qué? Porque en el sur, en cuanto sale el sol, sea invierno y sea cuando sea, nos va a dar. Y por lo tanto, nos va a calefactar. Localización. Esto también es vital. No es lo mismo que tú vivas en León, en el norte, ahí que te da la casa justamente al norte, que estás a 1200 metros de altura, que jamás da el sol, que nada da el sol, yo el sol para verlo tengo que bajar al valle, que en una casa en Almería y encima que te esté dando al sur. Lógicamente, los requerimientos no son los mismos en esta situación que en esta otra situación. Y hablamos de España, como podemos hablar pues de Finlandia, pues con respecto a España, pues evidentemente los cálculos en este aspecto son diferentes. El coeficiente a aplicar a la justificación son diferentes. Colocación entre la vivienda. También es importante, no es lo mismo una vivienda que esté sola, que dé todo al exterior, que esté cobijada por otras viviendas, que estén arriba, que estén abajo, que estén a los lados, porque esas viviendas te van a dar calor, y si no te dan calor lo que te hacen es evitar que las inclemencias externas te den. Por lo tanto, también tiene otro requerimiento. ¿Por qué? Porque igual todos están con la calefacción y te está dando a ti calor. Y si estás tú solo, pues no te da calor nadie. Bien, el siguiente y fundamental también es la superficie al exterior. Esto es un poquito, ya engloba esto. Pues eso, pues si abajo te da el garaje, no es lo mismo que te da una casa. Si arriba pues te da pues a la terraza comunitaria, pues no es lo mismo que te da a otro vecino. Pues igual sería pues cuántos metros te da al exterior de esta vivienda, cuántos metros recibe la inclemencia o no. Pues, si estás tú bien cobijado, pues esto es un poquito, es como complemento a esto de arriba. Bien, con estos datos, ya os he dicho, hay unos coeficientes con unas tablas. Yo me tengo hecho una tabla que me la hice con Excel, con unos cálculos y unos coeficientes. ¿Qué pasa? Hombre, nosotros vamos a tirar a lo peor. Evidentemente yo no voy a saber exactamente qué aislamiento tienen las paredes una vivienda. Le digo, no señora, yo a usted no le puedo hacer la calefacción porque es que yo no sé qué coeficiente tiene su pared. Pues no. Más o menos haces un cálculo y dices, bueno, esta vivienda tiene 20 años, tocas así un poco la pared y dices, bueno, tal, yo creo que está bien, mira los acristalamientos y tal. Y siempre, evidentemente, tiras a lo peor. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que esto funcione, que funcione en los peores momentos. Con todo esto, nosotros calculamos el número de elementos por espacio, por la habitación, por el salón, por la cocina, ¿vale?
¿Qué pasa si yo soy un rácano? Digo, me cachis, es que está todo tan caro que en lugar de... Yo creo que tengo que poner 24 y voy a poner 16. Pues la has cagado, porque te vas a gastar más. Primeramente, pues va a estar la caldera tirando todo el rato. ¿Por qué? Porque el termostato no va a llegar a la temperatura esa, por lo menos tan rápido como debería. Por lo tanto, estás gastando y vas a gastar más de lo que te has querido ahorrar. Puede ocurrir incluso que aquello no caliente, que es que nunca llegue, porque además es típico, que deje el termostato, lo pongo a 19 y es que jamás llega. Pues ¿por qué? Pues porque probablemente has puesto menos elementos de lo que los cálculos estos corresponderían. Y luego, pues evidentemente también el desgaste de la caldera. No es lo mismo que la caldera vaya funcionando, que esté todas las 24 horas en invierno funcionando para ver si el termostato llega a esa temperatura. Esto es vital. Luego insisto que os voy a dar una regla básica que a mí siempre me da resultado aquí. De todas formas, yo siempre sigo estos cálculos. Mido, calculo y eso es lo que toca. Y si me da, por ejemplo, 11,3 elementos, evidentemente el señor Emilio Monaga pone 12. Se me había pasado a la hora del cálculo de los elementos de un espacio, tenemos que también saber qué espacio es. Por el tema de ventilaciones y demás, y por el tema de mecanismos. No es lo mismo un baño que supone que hay ventilaciones, que tú estás desnudo, o que te estás duchando y tal, y puedes salir fresco, que, por ejemplo, una cocina, que estás con los fuegos, que hay aparatos que te dan calor. El coeficiente a aplicar es diferente en un baño que, por ejemplo, en una cocina. El diámetro de la tubería es vital para hacer un cálculo de una instalación eficiente, para que el todo funcione correctamente, y dependerá, lógicamente, de la potencia que necesitamos en esta instalación y del tipo de tubería. No es lo mismo utilizar unos tubos de cobre, que tienen un diámetro interior X, que multicapa, que reduce bastante. Por ejemplo, este diámetro de 20, mirad cómo reduce con respecto al de 22 de cobre, y sobre todo la pieza. Eso es fundamental para hacer una instalación eficiente, una instalación que vaya rápido, una instalación que no tenga carencias. Estos datos también nosotros, los instaladores autorizados, tenemos que justificarlos en industria cuando legalizamos una instalación. También, evidentemente, dependerá del sistema, lo hemos visto antes. No es lo mismo unos anillos para sistemas monotubular que el circuito de un bitubular. Número de elementos a abastecer. Lógicamente, pues si yo tengo una instalación de 80 elementos y voy a hacer un sistema bitubular, pues igual yo parto en tubería de 22, pero si tengo una instalación que también la voy a hacer en bitubular y tengo 40 elementos, pues igual también parto en 22, porque yo tiro a diámetros grandes para que todo vaya muy rápido, pero la reducción va a ser más rápida. Y también, evidentemente, no es lo mismo que yo al lado de la caldera tenga los elementos mayores, que los radiadores mayores estén como al final de la instalación. El dimensionamiento sería diferente. Esto también engloba, pues, la longitud. La longitud de la instalación, no es lo mismo. Oye, que es que tengo unos pasillos y el último radiador está a 18.000 metros de la caldera, pues claro, tienes que tirar secciones, diámetros más grandes, porque evidentemente se va perdiendo carga, se va perdiendo no solo la fuerza de la bomba, sino también calor a medida que se va alargando esa instalación. Y no hablemos si resulta que al final es donde tienes los elementos más grandes. Claro, y por esto veis que yo soy muy difuso cuando lo de las contestaciones. Es que hay tantas cosas a valorar que un instalador autorizado que ya conoce las valora súper rápido y los cuadra bien, que ¿cómo te lo explico yo? A ver, ¿qué medo? ¿Cuántos metros? ¿Qué longitud? ¿Qué radio? O sea, no, os digo, oye, ¿qué quieres que te haga? ¿Y qué pasa si tú dimensionas mal pues la tubería? Pues que no calienta rápido. Si tú, en lugar de haber puesto una tubería de 22, me la vas poniendo porque eres un rácano, porque no tienes ni idea, me la pones de 15, pues es que igual los últimos radiadores no calientan, o templan, o aquello para calentar, pues te tarda pues todo el día. ¿Y qué pasa con eso? Pues que la caldera se gasta más, que estás tirando más de gas o del combustible que sea para que aquello caliente, o sea, un fracaso. O sea, es una instalación más guarra y más cara que ni sabes tú cómo vas a resolucionar eso. No llega el calor, hay ruido. ¿Por qué? Tú pones
Tú la bomba tira, imagínate a 15, voy a exagerar, ¿eh? Tú has metido 15, un diámetro de 15 de tubería, que es muy finito, pues claro, la potencia de la bomba pues genera ruido, ¿por qué? Porque va a más velocidad, entonces hay ruidos. El gasto económico, la caldera se te va a fastidiar antes, pues ¿por qué? Porque funciona todo el rato. Con estos cálculos nosotros vamos a realizar una buena instalación. Bien, vamos con el cálculo rápido ese que a mí me funciona. He hecho un plano, yo que sé, X, con unos metros cuadrados de diferentes estancias. Aquí es la cocina y, bueno, vamos a ver. 14 metros cuadrados. A mí 14 metros cuadrados, aquí donde resido, insisto, donde resido, pues le sumaría, para un radiador de 60 centímetros de longitud, que son como los típicos, de 50 entre ejes, le sumaría a 14 un 10%. Un 10%, pues me daría entre 15 y 16. Siempre tiras a mayor. Lo que te puedes ahorrar en un radiador puede ser ahorro en gas y en satisfacción y en bienestar. 18 metros cuadrados, pues 18 metros cuadrados para ese tipo radiador, más un 10%, pues tendríamos 20-21. Siempre a mayor. Que nosotros tenemos esta instalación, vamos a hacer una instalación bitubular en cobre. Yo parto a 22 y claro, tengo que mirar dónde están los radiadores más grandes. Aquí tengo 10 metros cuadrados, aquí me van a salir pues unos 11-12, aquí 22, bueno, tenemos que saber el número de elementos que tenemos por radiador y evidentemente yo tiro a 22. Sigo a 22, aquí tiro a 15, ramal, tiro a 15 para conectar pues, lo que podría ser la entrada, sigo, en el pasillo coloco 2 porque es muy largo, sigo a 22, tiro a 15, ramal a 15, ramal a 15, y ya aquí podría ir a 18. 18, tiro ramal a 15, y ya aquí ya puedo tirar a 18, 15 y 15. Cuanto más caudal tengamos, más rápido va a funcionar todo. ¿Qué es un sistema monotubular? Pues yo aquí, en ese sistema monotubular, sí, viéndolo a grandes rasgos, podría hacer 3 circuitos, 3 anillos. 3 anillos donde iríamos intentando sumar los mismos elementos o buscando el confort. Si este es el salón, pues yo quiero que el salón se caliente antes que, por ejemplo, la entrada. Porque la entrada estás de paso, en el salón estás tirado. Pues, por ejemplo, el primero a conectar sería, pues, por ejemplo, si este es el salón, pues el salón. Y cuanto más grande sea la habitación, pues intentaríamos dividir. Aquí, en esta instalación, a 3 anillos, yo tiraría tubería de 20. Todo va más rápido y todo, por lo tanto, es más eficaz. La colocación de los radiadores, pues siempre en los puntos donde viene el frío, que es debajo de las ventanas. Si no podemos debajo de las ventanas, pues lo más cerca posible. Si una habitación es muy larga, o una estancia es muy larga, muy grande, pues intentaríamos dividirlo, ¿eh? Por ejemplo, imaginaos que esto es el salón, aquí está por la ventana o la puerta de la terraza o lo que sea, pues cerca o debajo de la ventana colocaríamos un radiador y pues en otro punto donde no nos vaya a molestar otro. Esto, así, aquí, en mi zona, funciona. Bueno amigos, espero que estos planos, estas justificaciones de cálculos os hayan ayudado a entender el por qué Emilio nos da unos datos exactos cuando le preguntáis por el diámetro de la tubería, o por el dimensionamiento de los radiadores, o por cualquier otra circunstancia referente a las calefacciones. Esto es vital, y esto se tiene que justificar a la hora de legalizar una instalación. Otra cosa es que vosotros hagáis una instalación en la casa del pueblo, con una caldera de gasoil, que aquello nadie lo ve, que tú eres el responsable de lo que haces, así que tú te lo montas como quieres, ¿vale? Pero nosotros, instaladores, estamos obligados a justificar y hacer una instalación correcta, porque si no, vienen a por ti. Bueno, sin más, espero que este vídeo os haya ayudado, os haya gustado, espero vuestro like, vuestra suscripción, vuestros comentarios, y que estéis atentos de los siguientes vídeos, porque pronto voy a dar el resultado de aquel sorteo de la ropa personalizada. Os quiero.